que el solo hecho de vivir ya sea solos o vivir en familia, implica una gran responsabilidad y a la vez representa una oportunidad para descubrir que somos una impresionante maquinaria social en la que múltiples saberes se articulan con el fin de lograr una vida en armonía, la que en muchas ocasiones se rompe por causa de la desinformación o de la ignorancia, incluso en asuntos tan cotidianos. Bueno, voy a estar como el de cuidar a nuestras mascotas o como ir al baño, ¿no? También esos temas están tratados en el programa y en este libro. Bueno, por último, yo quiero felicitar a nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, pero principalmente quiero felicitar a Alonso Torres. Muchísimas felicidades, Alonso, y a todo tu equipo que ha dado vida y luz a este programa, con el que han cumplido una valiosa labor social y que seguramente mucha gente estará igualmente agradecida que yo. Muchas felicidades, enhorabuena, larga vida para el Expreso de las 10. Muchas gracias. Verdaderamente estoy sorprendido del detenimiento con el que la doctora Oliver estuvo leyendo nuestro libro. Yo mismo no había meditado en muchos de los aspectos que estoy escuchando ahora y me sorprende si la magnitud de esta publicación se acerca a lo que nos ha comentado la rectora esta tarde. Creo que verdaderamente hemos aportado algo muy importante. Se quedó corta la reseña. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que la Universidad de Guadalajara tiene una función muy importante y nuestra identidad con nuestra casa de estudio es muy grande. Los especialistas que aparecen en esta publicación, en la mayoría de los casos, son surgidos y trabajan actualmente para la Universidad de Guadalajara o el Hospital Civil. Y la idea es justamente llevar el conocimiento que se produce en nuestra casa de estudio al público en general, que todo el mundo podamos entenderlo, como decía la doctora Oliver, sin tecnicismos, y que sin embargo podamos identificarnos con él. Regularmente cuando vamos a las presentaciones hay quien me dice: oye, este libro lo escribiste para mi compadre, porque todo lo que dijiste a él le ha pasado, ¿no? O nos llegamos a identificar. Así que muchísimas gracias por sus palabras, doctora Oliver. Quiero agradecer también al maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el que se haya dado el tiempo para venir con todos ustedes y acompañarnos en esta celebración con motivo del aniversario número 17 de Radio Universidad de Guadalajara. Maestro Julio Villegas, un aplauso, por favor. Agradezco también, desde luego, a nuestra productora Guadalupe Estrella. Ella es mi novia, mi amiga, mi esposa, mi amante y la productora del Expreso. Por los riesgos que eso representa en ocasiones, no sé si les ha tocado trabajar en pareja alguna vez, tal vez no puedes encontrar una complicidad mayor, pero tiene sus dificultades. A veces nos damos ahí nuestras mordidillas, pero es parte finalmente del trabajo cotidiano. Y este libro surge del programa del Expreso de las 10, es un programa que, como ustedes saben, realizamos a través de Radio Universidad, que se transmite actualmente en nuestras 9 emisoras. La radio es el medio de comunicación por excelencia, es un medio que nos invita a pensar, a reflexionar, a debatir sobre diversos temas. Y la palabra expreso nos remite a tener diferentes significaciones. Una de ellas es un tren que te conduce por varias estaciones: psicología, familia, educación sexual, educación ambiental, derechos humanos, el ocio, los atractivos turísticos de las regiones. Yo mismo soy de Arandas, Jalisco, y le comentaba a la doctora Oliver que en Guadalajara frecuentemente se piensa, el doctor Medina, que todo lo importante ocurre en las grandes ciudades. Hugo Gutiérrez Vega decía que más allá, que a veces hay quien considera que más allá del Distrito Federal o Guadalajara todo es Cuautitlán. Sin embargo, hay todo un universo por conocer al interior del estado, en las regiones, expresiones culturales, atractivos naturales, como en el caso de esta bellísima región, y problemáticas que también es importante identificar. Así que nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan invitado a esta celebración. El Expreso de las 10 también alude a esa costumbre deliciosa de tomar un café por la mañana que invita a la conversación.
depresión, eso buscamos también con nuestro programa de radio, y es finalmente, como el Expreso de las 10, un lugar para la expresión. Nuestros radioescuchas nos llaman, comparten puntos de vista, expresan opiniones, a veces nos comparten incluso vivencias que no han platicado con nadie, y buscamos inspirar esa confianza para que se sientan identificados con nuestras temáticas y nuestros especialistas puedan brindarles recomendaciones que puedan poner en práctica en la vida cotidiana. Algunos de los temas, como ya lo mencionó la doctora Oliver, son la salud del corazón, donde participa el cardiólogo Germán Cardona, la importancia del testamento. Todos hemos visto cómo ante la ausencia del testamento se desmoronan todos los afectos, aún los más arraigados en una familia, aunque no haya una cuenta bancaria muy abultada, simplemente una pequeña propiedad, hace que se entren en situaciones de conflicto terribles. Así que buscamos reflexionar y concientizar acerca de la importancia a través de la asesoría del maestro Guillermo Garrio, que es también una autoridad en la materia de derecho familiar, formador de una gran cantidad de generaciones también de abogados en nuestra casa de estudio. Las caprichosas formas del pene es la aportación del urólogo Nacho Barragán. ¿Cuándo deberían irse los hijos de casa? Es la información que nos aporta el maestro Julio César Vega, quien es especialista en Escuela para Padres y que desde hace más de 20 años ha dirigido este proyecto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Algunos elementos a destacar de nuestro libro: las ilustraciones de Yas Casillas, que es un verdadero genio de la ilustración. Esta portada fue considerada entre las 10 mejores en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro y es sin duda un aporte visual que le ha dado pues una presencia significativa a nuestra publicación, que surge del sonido y que ahora se presenta en esta versión impresa. Los fragmentos literarios que acompañan habitualmente nuestro programa, poesía, frases célebres, están también presentes. Los elementos testimoniales y, desde luego, como decía la doctora Oliver, la música. Simplemente pones tu celular y puede llevarte al Spotify y escuchar realmente las canciones que originalmente ilustraron cada una de las temáticas. Vamos a escuchar algunos fragmentos para que ustedes se den idea del contenido, escuchando la voz de los especialistas, y esto es justamente parte de lo que tomamos para la edición de esta publicación. El primero de los temas es la depresión, un mal de nuestro tiempo. Hoy en día se considera que la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, y los cálculos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que antes del 2030 se convertirá en la principal causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los dos más importantes es la tristeza, precisamente patológica, sin ninguna causa, que lo percibe él mismo o las demás personas que lo rodean, y la otra manifestación es un síntoma que nosotros denominamos anedonia, que literalmente significa sin placer, o que se pierda la capacidad por disfrutar las cosas que habitualmente disfrutan los pacientes. Dejan de gustarle el fútbol, deja de gustarle la música, deja de gustarle ese tipo de actividades cotidianas que realizan. Esos dos síntomas son como los considerados síntomas cardinales de la depresión, pero hay algunas otras manifestaciones mucho más amplias, como alteraciones del apetito, o pierda el apetito o tenga un exceso de apetito. La depresión, un mal de nuestro tiempo. En ocasiones hay un estigma hacia las personas que viven con depresión. De hecho, no se les considera que viven con un trastorno mental, sino que se ve como si fuera un signo de debilidad. Y hay quienes dicen: échale ganas, pon un poco más de tu parte, y esto no hace más que ahondar en el problema finalmente. Y el estigma, cuando alguien tiene vergüenza de vivir con un trastorno mental, esto hace que no busque ayuda oportunamente, y entonces la situación se va complicando, afectando desde luego la calidad de vida de la persona y también de quienes conviven con él o con ella, según sea el caso. Y esta situación del estigma, maestro Julio Villegas, justamente es un problema porque no buscamos ayuda oportunamente, a veces por vergüenza, a veces por discriminación y a veces por incomprensión incluso. Sí, bueno, pues antes que nada, buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenida a las compañeras del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y efectivamente, estos síntomas que describió el doctor Rafael Medina, habrá que recordar que tienen que ser al menos durante 15 días, casi todos los días, casi todo el tiempo. Es probable, según las diferentes nacionalidades, que durante esta competencia deportiva mundial del fútbol, alguien se pueda entristecer después de un partido, dependiendo si está ahí su jugador favorito participando o no, pero 15 minutos después voltea a la mesa
ve el platillo favorito y se le quita un poco la tristeza. Una persona con depresión no puede disfrutar ese platillo que le agrada tanto por más que se esfuerce. Y cuando alguien le dice, échale ganas, pon de tu parte, lo que hace es afectar otro ámbito, que es el relacional. Y ahí es donde se puede encontrar la posibilidad de ayudarlo o de perjudicarlo más. La relación entonces empieza a señalar ciertas diferencias y es donde se establece el estigma como una marca específica de la persona, sobre todo quien se esfuerza por salir adelante solo, en una falsa creencia de que nos bastamos a nosotros mismos y de que quien reconoce que tiene una enfermedad mental es menos inteligente, es débil de carácter, de frágil voluntad. Entonces él solo empieza o ella sola a querer hacer las cosas y resulta que tarda hasta 10 años en recibir atención de manera profesional. Durante esos 10 años va a tener una serie de comportamientos atenuados, entre ellos sus emociones, de manera que tiene un nombre técnico que me parece que es importante decirlo. Son años vividos con discapacidad emocional. Una persona que tarda 5 años en ir con el médico general, por ejemplo, que hoy en día ya pueden detectar un trastorno de ansiedad o de depresión, y si es necesario prescribir un medicamento, si tarda 5 años, durante 5 años va a tener discapacidad emocional para disfrutar de las cosas, pero también va a reflejar un aplanamiento afectivo, un comportamiento opaco, una actitud con menos energía, y esto le va a provocar etiquetas, ese estigma, esa marca que después provocará la exclusión de ciertos ámbitos. Y la retroalimentación, en este caso, para que se aísle cada vez más, perjudica a lo que ya tiene, que es la depresión inicial. Otro de los temas que manejamos en este libro gira en torno a la diabetes. Le hemos llamado con azúcar en la sangre, y son los comentarios del endocrinólogo Héctor Gómez Vidrio, jefe justamente de este departamento en el Hospital Civil de Guadalajara. Nuestras glándulas suprarrenales automáticamente ante el estrés secretan las dos llamadas hormonas del estrés. Una es la adrenalina y otra es el cortisol. Y la adrenalina es una hormona que actúa en el enfermo diabético neutralizando a la acción de la insulina, y por otra parte la adrenalina provoca que el hígado, que es una importante reserva de azúcar, se contraiga y como una esponja y lanza el azúcar de reserva a la sangre. Y la otra hormona, que es el cortisol, actúa a nivel de la sangre transformando proteínas en azúcar. De ahí el por qué todo enfermo diabético, cuando atraviesa por un estado de estrés, debe acudir con su médico a control, porque lo más probable, casi seguro, es que en esa etapa su diabetes ande descontrolada. La diabetes es un problema de salud público a nivel mundial y en México tiene grandes dimensiones. La importancia del control de la enfermedad y particularmente del manejo del estrés es fundamental, por lo que acaba de comentar el doctor Héctor Gómez Vidrio. Hay factores genéticos, pero también hay un estilo de vida a partir del cual se puede construir el control de esta enfermedad. Y muchos no lo saben, pero viven con diabetes en este país, por lo cual el manejo del estrés al que estamos sometidos la mayoría de las personas en la actualidad es un factor que también tiene un agravante a nivel fisiológico, maestro Julio Villegas. Sí, por supuesto. Tampoco reconocemos de inmediato el estrés, esta respuesta que nos lleva a adaptarnos a las exigencias cada vez mayores. Me imagino, Elia Macías estuvo bajo situación de estrés y todo el equipo preparando esto, la doctora, el cuerpo de gobierno del centro universitario, y tienen que dar la cara, tienen que salir adelante. Nos recibieron muy bien, de manera muy fraterna. Mi familia también es del sur de Jalisco y yo creía que ahí estaban los mejores anfitriones, y entonces ahora dudo, ¿no? Como por dónde está el asunto. Pero bueno, llega un momento en que hasta le encontramos el placer, ¿no? El gusto por activarnos tanto. Lo es, los deportistas lo encuentran. Además de estas sustancias, pues pueden estar las dopaminas, y nos agrada esto bastante, pero hay un costo. Y el estrés lo reconocemos hasta que se acaba la actividad. Entonces, no es
extraño que pasa la exigencia y aparece la gripa, ¿no? Que aparece la contractura. La persona no puede dormir, como si fuera rockstar, que se baja del escenario, llega con mucha energía, dicen, con mucho cortisol, con mucha adrenalina. Hay que recordar el experimento de la secundaria, ¿no? Que se inyectaba, no se le inyectaba, se le ponían las gotitas de adrenalina y volvía a latir el corazón. Bueno, imagínense las sustancias que traemos, pero tiene un costo, no es gratis. Y el costo va a impactar en todos los sistemas, a veces en el digestivo, en el músculo esquelético, en la piel, en las canas, en las arrugas, en diferentes escenarios, y es entonces donde empezamos ámbitos del cuerpo en donde empezamos a reconocer si estamos manejando o no de manera adecuada el estrés. Y es fundamental entonces reconocer cuando nos encontramos bajo el distrés. La primera activación es efectiva, es necesaria. El expreso, el café lo hace, acelera la conexión sináptica, facilita el aprendizaje, pero 5 tazas de café en 1 hora no van a facilitar que se fije la información. Bueno, a veces vivimos como con 15 tazas de café y el cuerpo pareciera, en esta metáfora que es muy noble y nos ayuda a responder, pero tiene un costo, y lo vemos en los hábitos del sueño y en los músculos principalmente, y ahí se necesitan habilidades para prepararse. Ya sabemos que viene un evento, también comentaba ella que ya viene otro evento, pues entonces habría que estar atentos, prepararse, desarrollar habilidades y sobre todo enseñar a niños, niñas y adolescentes a detectarlo. Se estresan igual o más que cualquier adulto, con la desventaja de que no cuentan con habilidades sociales, que también las desarrollan desde temprana edad, no cuentan con habilidades sociales para afrontarlo. Finalmente, el equilibrio tal vez sea la palabra clave en nuestra vida cotidiana. Lograr el equilibrio en la vida laboral, en la vida académica, en la vida familiar, darnos tiempo también para el ocio y la recreación, es parte de lo que podemos considerar como una recomendación para el manejo del estrés, entre otros aspectos. El uso de los medicamentos. En México hay un hábito pues que puede ser muy riesgoso, que es la automedicación, por ejemplo. Y el doctor Álvaro Barriga, que es experto en toxicología en este libro, nos habla justamente de los riesgos de los medicamentos. Resulta que los medicamentos, que bueno que existen, son una alternativa cuando es bien manejada, pero también crean o generan efectos secundarios, por decirlo menos. Sí, en efecto, pero particularmente los medicamentos son los que han logrado que tengamos un promedio de vida más avanzado. El problema es que siempre tiene que pagarse un precio. Uno busca un efecto farmacológico, un efecto deseado. Hablando de los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, son muy benevolentes. Cualquiera de los que usamos para la calentura, para el dolor, la inflamación, si se usa de manera a dosis altas puede resultar en toxicidad, pero si se usa de tiempo prolongado puede ocasionar problemas particularmente preocupantes con el riñón. Nunca hay que abusar mucho de los antiinflamatorios como el ketorolaco, como la aspirina, como el acetaminofeno, como cualquier otro antiinflamatorio analgésico. No hay que abusar mucho, hay que tomar por favor el menor tiempo posible y la menor cantidad, la dosis correcta. El expreso de las 10. El abuso de los medicamentos es lo que nos alerta el doctor Álvaro Barriga. Adicción a fármacos o drogas de buró, el riesgo de conducir un automóvil o operar una máquina puede ser un factor de riesgo cuando estás bajo los efectos simplemente de un jarabe para la tos, por ejemplo, que tiene este efecto de somnolencia. Tú te lo tomas en este momento y a los 15 minutos empieza a producir un efecto de estas características que, si no lo esperabas, puede producir un accidente. Pero hay otros casos donde puede haber afectación renal o hepática, tal como lo comentaba el doctor Álvaro Barriga, por el abuso de los medicamentos. Y la sexualidad infantil, un reto para los adultos, es el tema que aporta la sexóloga Patricia Becerra. Hay que revisar cómo me fue a mí de niño, cómo me fue a mí de niña, qué errores me doy cuenta ahora, independientemente que no estén juzgando a sus padres, cometieron porque había más tabú hace 30 años que ahorita, o 40, o 50. Y
¿de qué manera yo puedo no repetirlos con mis hijos? Entonces, porque si ustedes, padres de familia, madres de familia, no desarrollan una cotidianidad de confianza, donde los temas del cuerpo, de la sexualidad, del placer, del amor, sean algo naturalmente reconocido, algo positivo, después sus chicos no van a tener, sus chicas no van a tener la confianza de que sean sus confidentes, de que ustedes acompañen y ayuden a que tengan una vida y una iniciación adolescente positiva, no conflictuada, no con embarazos no deseados, no con problemas emocionales. Y eso es valiosísimo. Ustedes no quieren en todos los otros aspectos, en todos los ámbitos, que sus hijos estén bien cimentados, fuertes a la vida, pues este aspecto es fundamental y la única manera es ir construyendo el caminito. El Expreso de las 10. Bueno, ser padres es una responsabilidad enorme también en la formación de nuestros hijos. A veces transmitimos nuestros prejuicios, nuestras experiencias negativas, o a veces no hablamos con nuestros hijos acerca de sexualidad, lo cual también comunica algo. Y lo que comunica el silencio es que estamos hablando de que es algo malo, pecaminoso, y reproducimos finalmente este estereotipo. También, ¿cuál es el costo del silencio en torno a la sexualidad? Embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, abortos clandestinos que producen la muerte de una gran cantidad de personas en el mundo, por mencionar solamente algunos. Así que la importancia y la responsabilidad de seguirnos formando como padres para tener herramientas y poder educar a los hijos en la sexualidad. Y ahora el tema del maestro Julio Villegas, pensamientos que engañan. ¿Les ha pasado que a veces te ocurre algo en la mañana, algo negativo, te sale mal algo y piensas que va a ser todo el día de esta manera? O hay quienes ven la vida solamente en blanco o negro y no observan los matices que pueden existir. Otros echan la culpa a los demás de lo que les ocurre, y estos son los pensamientos que engañan. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que algo que le sale mal en el día dice que ese día todo le va a salir mal? Sí conozco. Incluso yo mismo. A veces te levantas y dices, no, como que este no va a ser mi día. O incluso, por ejemplo, la semana pasada me clonaron, en la misma semana me clonaron mi tarjeta, me robaron mi camioneta, me robaron mi portafolio. Todo sucedió en la misma semana. Así es que no debía haberme levantado esa semana. Y maestro Julio Villegas, pues este es tu tema, pensamientos que engañan. Hay quienes suponen que lo que hacen los demás es contra ti. Si alguien se está riendo, pues tal vez se está riendo de ti, y empiezas a reaccionar de esta manera. Ya tienes tu micrófono, perdón. Sí, bueno, con ese testimonio está complejo, ¿no? Sí pareciera que a veces se alinean todas las condiciones y los astros, y empezamos entonces a ver cómo se alimentan estos pensamientos que engañan, de esta desinformación, de estas respuestas que durante siglos se han construido ante la falta de información. Cuando no sabemos por qué hace erupción un volcán, pues entonces le ponemos nombre, y está Colimán ahí, ¿verdad? Y se establece cierta relación, tributos, flores, frutas, y quién sabe qué otras cosas. Bueno, en el día a día también ocurren estas cosas. Cuando no tenemos una capacidad de comprender, y la capacidad no surge de la nada sino de la información, cuando no tenemos información, cuando no tenemos palabras para nombrar las cosas, de ahí la importancia de utilizarlas al hablar sobre la sexualidad con niños, niñas y adolescentes. Cuando nos faltan esas herramientas, pues no nos queda más que inventar, porque así está hecho el cerebro, el psiquismo. No soporta huecos, no soporta silencios, no soporta negros. En los medios esto es muy claro, los angustia, ¿no? Es más, si no invento, tienen una alarma en el radio, y si hay, no sé, 5 segundos sin sonido, se empiezan a angustiar. No se soporta esta situación. Bueno, cuando nos falta información, la inventamos. Esto es fundamental. ¿Y cómo la inventamos? Regularmente pareciera que somos pesimistas como seres humanos, como especie, y que una idea desagradable lleva a una terrible y luego a una catastrófica,
y luego mortales. Sí es difícil detener esta inercia, de manera que es toda una habilidad que se puede desarrollar de manera, primero y antes que nada, respetuosa y después constante, y que también entre a más temprana edad se inicie va a dar muchos mejores resultados, porque hay quienes deciden su vida cotidiana, con quiénes se casan, qué carrera estudian, si desertan, si renuncian a un empleo, si plantean divorcio, si se escapan de su casa por una idea que tienen. No necesariamente corresponde siempre con la totalidad de los hechos. Sabemos que la realidad externa, porque los pensamientos son una realidad también, tienen mucho más peso, ¿no? Si hay una devaluación mayor del peso frente al dólar, pues no bastará que tengamos ideas optimistas y andemos por la vida con el pulgar arriba, nos va a conflictuar la existencia a todos. Sin embargo, los pensamientos son los que hoy en día podemos afirmar determinan las emociones. Son las ideas las que nos llevan a sentir de cierta manera, y en su conjunto este grupo de procesos psicológicos de pensamiento, de emociones, impulsan los comportamientos. Entonces, entendiendo qué piensa la persona, podemos comprender mucho más por qué siente de esa manera y por qué hace lo que está haciendo. Y bueno, tal vez les ha tocado conocer a alguien que acostumbra a culpar a los demás de sus propias decisiones o lo que le pasa personalmente. ¿Conoces a alguien que siempre culpa a los demás de lo que le pasa? Sí, a una compañera. Va conmigo en mi salón. La mayoría de veces tiene problemas y conflictos y culpa a los demás para poderse deshacer como del problema y no sentirse tan culpable de las cosas que ella hace. ¿Conoces a alguien que siempre quiere tener la razón? Sí, tengo un primo muy querido que no solamente levanta con tener la razón, sino quiere demostrar que todos los demás estamos equivocados, y es la manera, siento, con la que él lidia con su propia frustración. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. También hay que cuestionar esos pensamientos. En ocasiones, estas ideas que nos llegan a la cabeza, pensamos que son la realidad absoluta, pero también hay que cuestionar nuestros propios pensamientos y creencias, maestro Julio. Sí, por supuesto. Hay que recordar la escena del niño de 1 año que va caminando apenas, ¿verdad? Se tropieza y en ocasiones le dicen: ¿quién te tumbó? La silla, la mesa, y le da el manazo a la silla o a la mesa porque la mesa lo tumbó. No sé si han visto esto, ¿no? Y entonces, sobre todo si hay algún estudiante de psicología, podrá decirle: ¿es bueno decirle eso o no? ¿No? ¿O voy a generar pensamientos que engañan o qué? Bueno, en cierta etapa de la vida, a falta de una explicación lógica de un concepto como es la gravedad, el niño es muy difícil que entienda que la gravedad es quien lo atrajo hacia el piso, porque la sensación es de que alguien lo jaló. Cuando caemos sentimos eso, ¿no? Y se llama fuerza de gravedad. Explíquenselo a un niño de esa edad, es imposible. Es más, quienes estaríamos en el error seríamos nosotros tratando de explicar esto al niño, pero de 1 año. Resulta que podemos existir personas de 50 años que andamos así por la vida, ¿no? Queriendo culpar a los objetos, y entonces decimos: tal silla, mesa se me puso enfrente, ¿cómo es posible? ¿Quién la puso aquí? Y entonces el mundo está mal. Ahí estamos ante una inmadurez emocional, pero también ante una falta de autoobservación. No estamos acostumbrados a observarnos, no estamos acostumbrados a ver cómo respondemos ante otras personas. La terapia familiar surge de la observación a través de videocámaras. En Estados Unidos, en las famosísimas cámaras GC, este vidrio que se puede ver a través de él, durante la entrevista, entraba el psiquiatra con el equipo de residentes a atender a las familias, y había quienes estaban observando del otro lado y tomando notas para aprender a atender a las familias.
y los observadores se daban cuenta que según el tema que planteara el psiquiatra eran las respuestas de la familia, pero que si echaba el cuerpo hacia adelante hablaban de una forma, que si echaba el cuerpo hacia atrás hablaba de otra. Entonces le hicieron estas observaciones y él comenzó a tomar su cuerpo como una forma de inducir algún contenido, alguna actitud. Entonces, que si la persona estaba con un discurso muy triste y echaba el cuerpo hacia abajo y bajaba la voz, pues era más fácil que se movieran las emociones de tristeza. Pero que si elevaba la cara, la voz la hacía un poco más aguda y hablaba más rápido y con más volumen, las emociones también se comenzaban a mover. Entonces dijeron, según lo que hacemos y la forma en que interactuamos, también interactúan los demás. Sí, pero también él con él mismo. Resulta que la expectativa que tenía de sus pacientes, de sus familias, era otra, según la actitud que tenía. ¿Esto a qué nos lleva? A que si nos observamos como si tuviéramos una cámara, decimos, ¿qué postura corporal tengo cuando recibo a alguien? Pensemos, la doctora, el cuerpo de gobierno de este centro universitario, lo reciben con los brazos cruzados, los bajan, con el cuerpo hacia adelante, hacia atrás. Eso va a mover las emociones de ustedes y de ellos. Nadie puede tener toda la razón, y esto es importante que la persona lo entienda, y quizá reconocerlo de entrada a nosotros nos ayuda a tener una conversación más cordial. Esto, si lo hacemos desde crianza, pues será una habilidad fácilmente desarrollada. Ahora déjenme les digo lo mejor. Muchísimas familias que no tienen un integrante con licenciatura cuentan con esa habilidad. Ahora nosotros tendríamos una responsabilidad triple de desarrollarla y compartirla. Pensamientos que engañan es el artículo en el que aparece el maestro Julio Villegas, y de esta manera llegamos al final de esta charla. Nosotros queremos abrir un espacio para escucharlos ahora a ustedes. Si tienen algún comentario, alguna experiencia que compartir, alguna pregunta acerca del libro, del Expreso de las 10, o si quieren preguntarle algo al maestro Julio Villegas sobre los pensamientos que engañan, pues con mucho gusto pasaremos el micrófono para escucharlos. Así que quien tenga algún comentario, con mucho gusto levantamos la mano y vamos hasta su lugar. Un gusto que estén aquí con nosotros, hermanos maestros, doctora. Yo tenía una pregunta específica, porque usted hablaba que humanizamos a veces, por decir algo, ¿no? La explosión de un volcán, pero también esos mitos han servido para recrear el arte, digamos, ¿no? Muchas de nuestras grandes mitologías permanecen vivas, y muchas de las culturas madres, civilizaciones, iniciaron explicando el mundo a través, ¿no?, de la psicomitología, o no sé cómo se lo puede llamar ahora. También eso tendrá un valor porque subsisten muchos de esos mitos ancestrales, ¿no? Tal vez la ciencia ha venido a reafirmar algunos, a negar otros, y yo le dejo un gran porcentaje de lo que aún no sabemos. Por supuesto. Inclusive estos elementos ahora se incorporan de manera sistematizada a los tratamientos en salud mental. Por ejemplo, los rituales tienen un sentido, una función en la atención a la depresión. Claro, hay algo que se llama transculturalidad. Entonces tenemos paisanos que cruzan la frontera, tienen años sin venir, y no todos se encuentran en Los Ángeles, en Chicago, en donde hay bastantes personas que hablan español. Algunos están aislados de su cultura, de la alimentación tradicional, y los rituales aceleran la atención en salud mental. Se sistematiza, se encuentra por qué hay un elemento mayor a sí mismo, hay una conexión con elementos simbólicos muy fuertes o con metáforas muy fuertes que los vemos representados en las obras, en el arte, la tierra, la naturaleza en general, con su elemento femenino, elemento masculino, y es muy sencillo que interactúen. Sin embargo, reconocemos que es un ritual y entendemos que hay otros factores que hay que utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Que de repente se puede quedar alguien en la idea de que solamente con la
participación en un temazcal va a expulsar con el sudor lo que le hace mal, y que saliendo del temazcal su vida estará completamente pura. No es así. Si el temazcal es resultado de un proceso de atención en donde va con su pareja, las personas importantes, y a manera de celebración participan, sí puede ayudar bastante. De manera que así como ahora sabemos que la salud mental cada vez está más en la periferia de las grandes ciudades, y los modelos de las ciudades medias y en ocasiones pequeñas son muy valiosos, hay muchas personas que están pensando en cómo le hago para salirme de la gran ciudad porque la calidad de vida está allá. Pues también es a través de los rituales. La Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales ya hizo un apartado para la medicina tradicional. En el Hospital Civil de Guadalajara son bien recibidos los huiráricas y los maracames en la atención, y se entiende el factor del ritual. No solamente se respeta, se incorpora, pero se le da todo un sentido, una explicación del por qué ocurre, por ejemplo, la muerte vudú como un estrés crónico, y no es que tenga un efecto el hechizo que se realizó, sino la función de la adrenalina y el cortisol en exceso durante días. Muy bien, tenemos a otra persona por acá, muchas gracias. Bueno, acá ya nos pasaron el micrófono. Bueno, gracias por el libro, la verdad es que yo lo vi en la FIL, y bueno, desde la portada, la diagramación es maravillosa, y obviamente la selección de los programas fue muy cuidada. Digo, no lo escucho diario, pero cuando tengo la oportunidad, por supuesto que están los oídos puestos junto con el café para escucharte. Y bueno, gracias a toda tu producción, porque la verdad es que yo sé que hacen un gran trabajo y es parte del día a día, ¿no?, en radio. Bueno, para el doctor, dentro de los pensamientos distorsionados, ¿qué tanto podría llamarse o pensarse como una bipolaridad, o estar dentro de la bipolaridad? Sí, que de pronto son términos que escuchas muy frecuentemente, ¿no? Yo soy bipolar, porque a veces soy de buenas y a veces estoy de malas. Bueno, yo creo que en ese sentido todos manejamos un cierto nivel de bipolaridad, pero bueno, ya en el nivel médico, ¿qué tanto los pensamientos distorsionados llevan o tienen esa carga de bipolaridad? Claro, hay que diferenciar el trastorno bipolar, tal cual como una enfermedad mental grave, incurable, que deteriora de manera significativa a la persona si no recibe atención. A su vez, con atención puede llegar a ser inclusive independiente económicamente hablando. Como trastorno bipolar, no es la persona que se levanta de malas y luego está de buenas y luego otra vez de malas, ¿no? Es una persona que en un momento maníaco puede estar 3 días sin dormir, sin alimentarse, puede perder todo su dinero porque firma, paga, o puede estar en su cama y el llanto es solamente la lágrima que escurre, ¿no? Digo, así serían los extremos de un trastorno bipolar, no es la fluctuación anímica, ¿no? Pero sí, como pensamiento distorsionado sería la polarización. Las cosas son o blancas o negras, y esto es el indicador de cierta etapa del pensamiento. Por ejemplo, en la poesía, pues se sabe que empiezan con los textos románticos, y entonces pues en el amor todo es muy bueno, ¿no? Y es el amor, pero el amor juvenil, y solamente una vez amé la vida de esa manera, ¿no? Para la siguiente entro con un contrato prenupcial, por ejemplo, me cuido, tengo algunos distanciamientos, y me doy cuenta que pues a la cama no se van 2, ¿no? Al menos simbólicamente. Se casan las familias, ¿no? Entonces hay que evaluar con quiénes nos involucramos, porque aquello de la quiero mucho, lo quiero mucho, pero a su familia no, uy, ¿no? De entrada habrá una serie de dificultades. Entonces, al principio es algo común. Cuando se trabaja con los pensamientos distorsionados, lo primero y fundamental es respetar a la persona. La terapia cognitivo-conductual, racional emotiva, racional por racionalista, todos los enfoques hablan de que hay que confrontar las ideas irracionales con evidencia.
Entonces, a ver, ¿estás seguro que todo siempre es malo? ¿Todo? Y la persona va a decir, bueno, no todo. ¿Siempre? Bueno, no siempre. Entonces nos sentimos muy bien porque ahora los irracionales somos nosotros, queremos salirnos con la nuestra, ¿no? Pero si la situación es de alto estrés, ¿seguro que todo siempre está mal? Sí. Pero a ver, ¿qué te lo demuestra? ¿Qué evidencia hay? No sé ni me interesa. No vamos a avanzar mucho. Lo primero entonces es respetar y entender que la persona, por la manera en que piensa las cosas, se va a sentir o muy enojado, o muy triste, o muy desesperanzado, y no va a haber forma de cambiar sus emociones mientras no cambie sus ideas. Y para que cambie sus ideas, tendríamos que ayudarle a que las nombre, a que le ponga palabras a los hechos, a lo que está ocurriendo. Aborda eso, dejan de hablar algunos minutos, lo reflexiona, en otro día están comiendo y pueden tocar el tema y decir, oye, pues es que dijiste que siempre todo sale mal, polarizando las cosas. Y miran, ahorita estamos muy a gusto, entonces no siempre ni todo, sí, no siempre ni todo. Y si esto es cotidiano, entonces comienza la persona a reconocer los matices. Si nació en una familia en donde tienen esta amplia gama, no nada más de claroscuros, sino de colores, relieves, texturas, sonidos, pues entonces tiene una riqueza emocional, actitudinal de base. Si no se puede desarrollar, y esto es lo esperanzador, esas habilidades para la vida se pueden desarrollar. A veces los procesos terapéuticos aceleran generaciones, porque a estas generaciones, a estas familias les costó generaciones desarrollar ese estilo comunicacional. La terapia, está demostrado, puede dar brincos de 2 o 3 generaciones. Muchas gracias. Y bueno, aquí tengo el libro, espero la firma, por supuesto. Muchas gracias. Claro que sí, en un momentito más vamos a hacer una firma de libros y tal vez 1 o 2 preguntas más, comentarios con mucho gusto.